Vamos al libro de Filipenses. En el día de hoy vamos a estar compartiendo la palabra en una mezcla de sermón expositivo y un poco también temático. El libro de Filipenses es un libro extraordinario, una de las epístolas más hermosas de Pablo hacia una iglesia que se constituyó a través del tiempo y la vida de él, una iglesia muy adentrada en el corazón de él, muy profundizada a través de la vinculación y la socialización espiritual que Pablo logró tener con la iglesia de Filipos, a partir de una experiencia bastante particular. Pablo estaba en esa etapa de vida ministerial en que buscaba las sendas correctas hacia dónde dirigirse en su quehacer misionero. Buscar la voluntad de Dios de pronto en un vértigo activo de procesos mentales que se cruzaban, vaya para allá, vaya para acá. Me imagino la inquietud de él. Y de pronto una noche tuvo un sueño extraordinario, una teofanía, una experiencia divina de manera particular, donde se le indicó por medio de un macedonio, una persona de esa región del mundo. En aquel entonces, estamos hablando 2000 años atrás, imagínense lo que pudiese significar, gente de aquel lugar, que un macedonio le decía: pasa por acá, por Macedonia, ven a ayudarnos. Y eso fue lo suficientemente descriptivo como para entender el apóstol que era el Señor quien, por medio de esta figura física, por medio de esta persona, le estaba ilustrando por dónde debía guiar la obra del Señor. Y como resultado de eso, Pablo llegó a la capital misma de Macedonia, a la ciudad más importante, al centro, al núcleo mismo de la región de Macedonia, llegó a Filipos. Y a causa de eso se inició un trabajo de orden espiritual que comenzó a generar frutos de inmediato, siendo protagonistas muy importantes en este quehacer las mujeres. En el plano bíblico hemos visto que de una u otra manera el trabajo de la mujer es acentuado, y Dios no tiene ningún problema en utilizar las mujeres para que la obra del Señor se lleve a cabo. Históricamente miramos la iglesia hacia atrás y descubrimos que grandes avivamientos, grandes experiencias espirituales como la de Filipo tienen como protagonistas particulares las mujeres. Y nosotros siempre hacemos la hilación de Filipo con el carcelero quien estaba a punto de suicidarse luego de un terremoto que había producido lo que provoca un terremoto. Nosotros sabemos mucho de eso, y estaba muy angustiado porque pensaba que sus prisioneros habían arrancado, y eso significaba para una persona bajo un concepto de autoridad como el de los romanos, significaba la condena a muerte. Entonces estaba listo para suicidarse cuando escuchó la voz de Pablo junto a su compañero, que le decían: para, no te preocupes, aquí estamos todos, ¿no? Nadie ha huido de este lugar. Y eso fue tan significativo, tan violento para este hombre, que se dio cuenta que estaba frente a personas que tenían un mensaje lo suficientemente poderoso como para, habiendo tenido la oportunidad de huir, no huyeron. Es decir, niveles de honestidad que no estaba acostumbrado a ver y observar, y decidió en ese instante entregar su vida a Cristo conjuntamente con su familia. Fue salvo él y toda su familia. Y esa es una promesa bíblica que surge a partir de ese momento, ¿cierto? Se condensa, se hace fuerte para cada uno de nosotros, una fuente de esperanza de que Dios quiere que nuestras familias, nuestras casas, el oico mismo, en nuestro hogar, llegue a la presencia del Señor. Una expectativa que nosotros siempre debemos tener proyectada en nuestra oración. Orar por los nuestros, para que estos lleguen a Cristo y puedan encontrar la clase de vida que nosotros tenemos en Él. Porque esto ha sido determinante a lo largo de nuestra vida. Entonces vamos al capítulo 4 de Filipenses.
Y vamos a leer algunos versículos del 1 al 9 que hablan acerca de algunos puntos que me gustaría compartir en esta mañana particular. Dice la palabra aquí en Filipenses 4. Voy a leer, tengo dos versiones. Una versión que es la 1909, me fui para atrás dirían algunos, ya más de un siglo esta versión que tengo acá. Y les voy a decir que es por puro, es por asunto de la biblioteca mía. No tenía otra Biblia que esta. Pero acá tengo otra, ya en mi iPad. Siendo convencional, tengo la Biblia acá adelante. Algunos dicen el pastor es muy fundamentalista. ¿Ya? Y es verdad, yo creo que siempre debemos apuntar a andar trayendo nuestra Biblia. Pero no descarto tampoco la Biblia que hoy día nos proporciona el iPad o del celular. Es lo mismo. No tengo ningún problema. Vamos a leer la NBI mejor para que la entendamos de inmediato. Por lo tanto, dice Pablo, estamos en el cierre mismo de la carta, en el último capítulo. Por lo tanto, mis amados hermanos, manténganse fieles al Señor. Los amo y anhelo verlos, mis queridos amigos, porque ustedes son mi alegría y la corona que recibo por mi trabajo. Ahora, les ruego a Evodia y a Síntique, dado que pertenecen al Señor, que arreglen su desacuerdo. Y te pido a ti, mi fiel colaborador, que ayudes a esas dos mujeres, porque trabajaron mucho a mi lado para dar a conocer a otros la buena noticia. Trabajaron junto con Clemente y mis demás colaboradores, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Están siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense. Que todo el mundo vean que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. Padre, gracias te damos en este momento por esta tu palabra. Señor, gracias porque esta es la base, el fundamento, Padre, de toda nuestra experiencia diaria contigo. Te damos gracias, Señor, porque cuántas veces a lo largo de nuestra trayectoria como hijos tuyos, tu palabra, Señor, ha venido a nuestro corazón y ha transformado, Señor, todas las impresiones, todas las cosas, Señor, que hemos estado viviendo. Señor, somos el fruto de tu palabra y, Padre, sabemos que el día a día, Señor, se hace más fácil en la medida que nuestra confianza está no en nosotros, sino que en lo que tú tienes para decirnos a cada uno de nosotros. Te damos gracias, Padre, por este momento tan especial que tú nos permites vivir en esta mañana. Para ti, Señor, la honra, la gloria y la alabanza. En el nombre de Jesús, amén. Ahora quiero llevarlos a un viaje hacia el castellano antiguo. Tengo esta versión 1909 que decía hace un rato atrás, que dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía,
Estad así firmes en el Señor, amados. A Eubodia ruego y a Síntique exhorto que sientan lo mismo en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, hermano, compañero, ayuda a las que trabajaron juntamente conmigo en el Evangelio. Con Clemente también y los demás, mis colaboradores, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Gozaos en el Señor siempre. Otra vez digo, que os gocéis. Vuestra modestia sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean notorias vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con nacimientos de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro entendimiento en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, o todo lo que es amable, todo lo que es de buen, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Vamos a la palabra. Estamos terminando el capítulo, el libro propiamente tal, capítulo 4. Volvemos al mensaje. Y es prodigiosa la forma en que el apóstol Pablo hace mención a situaciones que están ocurriendo. En el versículo 1, Pablo hace un llamado a la estabilidad. Lo que hace mención en ese versículo 1. En los versículos 2 y 3 ataca un problema específico que se está suscitando dentro de la iglesia. Es decir, resolver los conflictos es vital dentro de la iglesia. No podemos dejar que estos se naturalicen y desaparezcan así como vinieron. Nunca va a ocurrir eso. Luego de eso, Pablo nos invita a regocijarnos y finalmente Pablo en los versículos 6 al 9 atiende un sector que hoy día es determinante, foco de conflicto en el mundo en términos globales, la mente. La mente hoy día es y se jacta de muchas cosas. Vaya, qué fin de verano es el que nos toca vivir. Tiempos de inestabilidad, tiempos de cambio en todos los frentes. Menos en la pandemia que sigue afectando vastos sectores de la humanidad. Y también nuestro propio país. Pero no solo hay pandemia, sino que también hay guerra, que hace temblar los mercados y amenaza la frágil estabilidad del mundo. Rusia, el oso dormido, frente a Ucrania. ¿Quién podía pensar que dos países que a lo largo de su historia son prácticamente hermanos estarían en este instante en una guerra que puede ser fratricida? Y es un conflicto no menor, suficientemente grande como para pensar, y hace que muchos opinólogos en el mundo piensen que quizás estamos al borde de una tercera guerra mundial. Por los antecedentes que existen, por cosas menores comenzó la Primera Guerra Mundial. Por cosas significativas, es cierto, comenzó la Segunda Guerra Mundial, pero esto es tan significativo como esos hechos, que dio nacimiento a un conflicto a conflictos tan potentes como los que vivimos en el siglo pasado. Entonces, el mundo en este instante está frente a situaciones, frente a delirios ideológicos que pueden ser causas extraordinariamente importantes. Ustedes han visto cómo todo un sector del mundo se ha levantado en contra de otro sector y corremos el riesgo de que esto que ha sido frágil a lo largo de la vida se rompa. Al menos en este instante tenemos una guerra fría desatada en los medios de comunicación. Y de una u otra forma todos estos hechos van afectando la emocionalidad, van afectando nuestro corazón, van afectando la perspectiva, van afectando nuestra mente. Entonces, frente a estas situaciones, más el COVID y las cifras altas de muertos nos hacen pensar y nos hacen sentir bajo un estrés permanente. Y eso no es bueno para la salud, eso no es bueno para la vida de las personas. Y eso hace de que con tanta facilidad estemos al punto siempre de un ataque de nervios. Y todo esto redunda en la propia iglesia y la vida de la iglesia. Así que
Algunos luchan denodadamente para que la iglesia siga respirando. Y otros están envueltos en una pasmosa frialdad que nos hace preguntarnos, ¿la iglesia va a seguir existiendo? Son análisis que de pronto se hacen en distintos sectores. Estaba recibiendo esta semana una revista americana que hablaba, y bajo experiencias, testimonios de escritores y también de pastores que hablan acerca de lo que ha significado la experiencia post-COVID en medio de su cultura y cómo la iglesia ha sufrido las consecuencias de este tipo de circunstancias. Y muchas experiencias muy negativas son el fruto de esta batalla larga que ha sido una prueba importante. Algunos pastores, algunos hombres de Dios hablan de que la iglesia hoy día es un órgano, un cuerpo híbrido, dando a entender que no es lo que fue. Y claro, 2 años de batalla como hemos vivido con el COVID, tiene que generar una factura, y esa factura está a la vista. Hoy día tenemos un porcentaje importante acá presente, pero también hay otro porcentaje importante presente viéndonos digitalmente, y hay otro porcentaje que está mirando el clásico. Entonces hay una mezcla de hibridez, ¿ya? Entonces estas cosas, si no las enfrentamos adecuadamente, vamos de una u otra forma a respirar estos hechos. Entonces, por eso que es importante lo que Pablo nos dice en estos versículos, que son importantes, perdonen la redundancia, porque en primer lugar Pablo atiende una iglesia que, como les decía, era muy significativa para él, y lo primero que hace cerrando la carta, palabras finales siempre son importantes. Lo último que uno dice en una carta trasciende, ¿cierto? Y refleja emocionalidades que la persona que escribe está sintiendo. Y el primer llamado que hace Pablo en estos versículos es un llamado a la estabilidad. La estabilidad es sumamente importante en nosotros como creyentes. Así que, hermanos míos, amados y deseados, dice Pablo, expresando todos sus sentimientos para con la iglesia, gozo y corona mía, estad así firmes. Es la primera irrupción en el corazón de los creyentes. Estad firmes. Y es el llamado que el Señor nos hace en el día de hoy. El mundo se nos está cayendo a pedazos. Pero ¿quién nos da estabilidad a nosotros como creyentes? No es el sistema global que sufre divisiones irreconciliables, sino nuestro Señor. Él es nuestra fuente de garantía en nuestro interior, no el mundo. Si nosotros estamos pretendiendo tener estabilidad sobre la base de lo que el mundo ofrece, lo que el mundo transmite, entonces vamos a estar así, permanentemente subiendo y bajando, porque así vive el mundo, en un estado de inestabilidad permanente. Entonces, si la tibieza de pronto se ha tomado en nuestro corazón, es porque hemos estado divididos en torno a la red de mensajes que están ingresando a nuestro interior. La Biblia nos invita a creer en un Señor que está golpeando la puerta de nuestro corazón, deseando entrar a nuestro interior. ¿Para qué? Para sacar esa tibieza. Y para ofrecer una estabilidad, una rentabilidad espiritual que signifique fortaleza espiritual en medio de las circunstancias. Es lo que el Señor quiere, que nos levantemos frente a los hechos cotidianos y estemos listos para luchar, para enfrentar las ofertas que el mundo está haciéndole a la iglesia, y que muchos están siendo seducidos por este tipo de falsos mensajes que vienen del mundo. Los fríos y tibios de la Odisea tuvieron un fuerte remesón de parte del Espíritu cuando éste les dijo las cosas que ellos estaban viviendo. Estoy enterado de todo lo que haces y sé que tienes fama de obedecerme fielmente. Pero la verdad, dice el Espíritu a la iglesia de la Odisea, es que no me obedeces. Tienes fama, pero no me obedeces. Así que levántate, le dice a la iglesia de la Odisea. Levántate y esfuérzate para mejorar las cosas que aún haces bien,
pero que estás a punto de no seguir haciendo, pues he visto que no obedecen a mi Dios. Es Cristo hablándole a la iglesia de la Odisea. Y quizás la iglesia de la Odisea refleja un poco lo que es la iglesia en términos globales hoy día. No es solamente Isisa quien tiene problemas con la tibieza, ni soy yo cuando me miro al espejo, quien de pronto me veo tentado frente a esos hechos y me hace recordar el Padre Nuestro que cuando dice, líbranos del mal, Señor. Porque el mal está a la puerta, el mal está en el celular, el mal está en todos lados. Hay ofertas de una u otra manera que buscan ¿qué? Sacarnos de la vía estrecha en la que Dios por medio de Cristo nos puso. Y como resultado de eso, la oferta siendo sumamente de pronto tentadora hace que muchos irrumpan en esas veredas y van perdiendo poco a poco su identidad en Cristo Jesús. Entonces este llamado de Pablo en el versículo 1 a la estabilidad hace eco cuando uno lo lee. Sí, yo requiero firmeza. Sí, yo requiero estabilidad. Sí, yo requiero garantías. Ofrecerme garantías de que estoy tomando en serio lo que estoy viviendo. Sí, yo requiero ofrecerme a mí mismo seriedad en mi relación con el Señor y entender que esto es trascendente porque es lo más importante que estoy determinando en mi quehacer diario. Estoy determinando lo que va a ser mi vida futura. Ni siquiera sé cuánto voy a vivir en la tierra. A veces programamos nuestra vida a los 70, a los 80, a los 90 y en realidad quizás vamos a fallecer en 2 días más. Entonces, frente a toda esta situación de inestabilidad que la vida en sí trae consigo, debemos buscar al Señor porque este es quien nos ofrece estabilidad. Así lo dice el versículo 1. Estad así firmes en el Señor. No hay estabilidad en el mundo. No hay estabilidad fuera de Cristo. No hay estabilidad en mí mismo sin Cristo. Solamente en el Señor soy firme. Ahí está la estabilidad. Y esto me recuerda cuando Josué, se recuerdan este discípulo de Moisés, este hombre que estuvo ahí en la intimidad por mucho tiempo, debajo de la figura de Moisés. El Señor lo levantó luego de que se llevó a Moisés. Necesitaba alguien que guiase al pueblo a la tierra prometida. Vaya, tremendo desafío el de Josué en medio de aquellas circunstancias. Y nosotros sabemos de que el hombre frente a situaciones de desventaja tiende a aminorarse, tiende a decaer, tiende a perder la estabilidad, que es un poco lo que nosotros hemos vivido en este par de años. Hemos sido golpeados por las circunstancias, golpeados por las noticias, golpeados por enterarnos de situaciones en la vida de amigos, en la vida de familiares, golpeados por nuestra propia experiencia individual, por nuestra propia subjetividad, golpeados de una u otra manera. Y eso va aminorando las fuerzas. Y si no estamos ahí en la intimidad con el Señor, entonces todo se hace más difícil. Josué iba a vivir muchas situaciones especialmente complejas dirigiendo a Israel. Él había visto lo que su padre espiritual había vivido a lo largo de su ruta y para él no era desconocido lo que significaba dirigir un pueblo tan complejo como Israel. Es como dirigirnos a nosotros mismos. ¿Se han dado cuenta cuán compleja es usted? ¿Cuán complejos son los hombres? ¿Cuán complejos es cada uno? Somos complejos los seres humanos. Entonces Josué estaba frente a una situación difícil, pero el Señor se encarga de él y lo anima. En el versículo 6 le dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad. Imagínese el tremendo compromiso que está adquiriendo en este llamado que el Señor le da a su vida. Pero Josué había ido poco a poco creciendo y desarrollándose, no para tornarse autosuficiente. Él sabía que la autosuficiencia no le servía de nada, que él requería de la profundidad del Señor. Entonces en el versículo 8 y 9, versículos que son, y cuántas veces lo escuchamos en el año y a lo largo de nuestra vida, dice que la palabra del Señor nunca se aparte de tu boca. Antes de día y de noche meditarás en ella. ¿Para qué?
para que guardes y hagas conforme a todo lo que en ella está escrita. Porque entonces harás prosperar tu camino, y algo que todos siempre deseamos a lo largo de nuestra ruta. Todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. ¿Cuántos quieren que les vaya bien en la vida? Todos deseamos que nos vaya bien, ¿cierto? Todos estamos anhelando éxito en nuestra ruta. Entonces la clave, ¿qué es lo que significa esto? Estar en la palabra. Mirarla, escucharla, oírla, leerla, pero llevarla a cabo. Llevarla a cabo. Y eso es causa de éxito. Y finalmente en el versículo 9 dice, mira, que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes. ¿Por qué? Porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Uno nunca sabe dónde va a ir, ¿cierto? Uno de repente está en un determinado lugar y dice, yo nunca pensé estar acá. Pero ahí estás y el Señor está contigo. Porque aunque estés en la luna, el Señor va a estar contigo en la luna. Físicamente. No es una experiencia subjetiva. Estoy hablando si vas a la luna, porque hay proyectos de ir a la luna. Bueno, el Señor también va a ir con aquellos que van a la luna si están en Cristo. El segundo punto que Pablo trata en estos versículos es la resolución de conflictos. Es bueno ir desatando situaciones que de pronto comprometen nuestra vida con terceras personas. Para Pablo debe haber sido terrible enterarse lo que estaba ocurriendo con un par de queridos e importantes amigos que en una naciente amistad ahí en Macedonia. Un par de mujeres protagonistas de la obra de Filipos. El apóstol siempre la entendió como parte activa de su equipo. Y cuando se fue el apóstol de los gentiles sabía que estas eran columnas de la iglesia ahí en Filipos. Pero pasó el tiempo y como a veces ocurre en la iglesia, estas mujeres de pronto se volvieron la una contra la otra. Y suele ocurrir. Suele pasar que en la iglesia de pronto se desarrollan conflictos que pueden ser a veces formas de desnaturalizar la vida de la iglesia si esos conflictos no son atendidos. Ya recién hablé sobre la trascendencia de la mujer dentro de la vida de la iglesia. Y cuando vemos, por ejemplo, Pablo hablando sobre la vida matrimonial, sobre la vida familiar, habla acerca de dos necesidades que tienen tanto el hombre como la mujer. Son dos necesidades porque una es del hombre y otra es de la mujer. La del hombre es que el hombre debe amar permanentemente a su esposa. Y la de la mujer es la de someterse. Y uno cuando ve conflictos al interior de la iglesia, muchas veces están relacionadas con esta segunda cláusula, la del sometimiento. Y quizás qué es lo que ocurrió entre Evodia y Síntique. No tenemos mayor información sobre lo que estaba pasando, pero sí nos enteramos que Pablo le pide a este amigo al cual le escribe que por favor atienda esta dificultad, este conflicto interior surgido en la vida de la iglesia de Filipo, porque había trascendido, imagínense, hasta donde Pablo estaba. Hasta allá había llegado el eco de este conflicto entre este par de mujeres. Entonces, tiene que haber sido muy significativo. Y para Pablo tiene que haber sido doloroso porque amaba a las dos personas. Y generalmente cuando hay un conflicto, las personas tironean a quien es la persona supuestamente, influyente en sus vidas, como para que esté con ella. Imagínense una tirando de un lado la camisa y la otra tirando del otro lado. ¿Con quién o a quién verdaderamente beneficio con mi opinión? Y Pablo obviamente no iba a beneficiar ninguna, sino que simplemente iba a preocuparse de que lo correcto iluminase a ambas personas. Las personas que de pronto son columnas o que son trascendentes o que tienen nivel de importancia o que tienen autoridad espiritual por lo que han desarrollado en el tiempo, también desarrollan convicciones. Y esto es importante entenderlo siempre. Muchas veces detrás de los conflictos estamos luchando por convicciones personales que tenemos. No necesariamente estamos luchando en contra de la persona, sino que estamos defendiendo una posición. Y como
el liderazgo nos enseña a ser protagonistas de convicciones, a veces eso se hace más difícil todavía de escalar y de solucionarlo. Entonces nosotros debemos entender que muchas veces, y este fue un pensamiento que tuvimos en el inicio de ICISA, si vamos a hacer algo y eso va a afectar el cuerpo, la naturaleza del cuerpo, tengamos cuidado antes de llevarlo a cabo. Y pensemos verdaderamente bien si es necesario llevar a cabo ese plan o ese programa. Porque si vamos a provocar un decaimiento, un freno o un daño emocional a las personas, entonces cuidado. Ahora, eso significa de que debemos pensar bien antes de llevar a cabo ciertas cosas. Y probablemente entre ellas surgió una desaveniencia a causa de algo que se hizo y que la otra no estaba de acuerdo. Y la cosa escaló emocionalmente y llegó a un punto en que una caminaba por una vereda y la otra caminaba por otra vereda. Cosa de que no se viesen. Pasa eso, ¿cierto? Ocurre. ¿O solamente me pasa a mí? Ocurre, ¿cierto? Entonces, el tema es que a veces pasan cosas y las metemos debajo de la alfombra. Pero la alfombra de repente está con un cototo, a causa de la basura que está debajo guardado. Entonces, esa no es la solución. La solución, y es interesante que Pablo aquí en este versículo le habla a un tercero sin hablar de la identidad de ese tercero. No sé si se fijan que dice, así mismo te ruego también a ti, hermano. ¿Ah? Yo descubrí cuál es ese hermano, pues. Adivinen, lo descubrí leyendo Biblias. La Biblia Jerusalén ofrece nombre para esa persona. Y esa persona se llama Cícico. No está en su Biblia, porque la mayoría de las Biblias que nosotros ocupamos en el plano evangélico no lo coloca, pero la de Jerusalén se atreve a utilizar la palabra Cícico. Este es un detalle a su vida intelectual bíblica o teológica biblia. El punto en cuestión es que este Cícico estaba llamado a meterse en el conflicto conjuntamente con los demás para decirle a Evodia, Sinti, que ya, pues córtenla. Ya enfrentemos esta cosa, oremos y salgamos adelante, porque la iglesia no va a responder de buena manera ante las distintas circunstancias si seguimos con este tipo de cosas. Y luego de eso, Pablo en el versículo 4 aborda una realidad que quizás es como para ponerle un poco de equilibrio a la iglesia, la del gozo. ¿Ya? En el versículo 4 dice, gozaos en el Señor siempre. Es decir, tenemos problemas, tenemos conflictos, estamos rodeados de circunstancias complejas, pero no dejemos de tener gozo. Yo me recuerdo que años atrás estuve en una iglesia acá en Maipú trabajando, la Iberoamericana, y el pastor se conocía porque siempre cuando teníamos actividades decía, póngale gozo, póngale gozo. ¿Ya? Como diciendo, yo sé que están haciendo algo complejo, quizás están agotados, pero ponele gozo. Ponele gozo. ¿Te recuerdas, Celeste? Jeff, cuando hablaba así. Hoy día anda por allá cerca del conflicto de Ucrania, predicando la palabra o compartiendo la palabra. Lo he visto en Facebook. Interesante cómo es la vida cuando hay gozo y cuando se pierde el gozo. Por eso que he estado leyendo todo enero, todo febrero y parte de marzo, estamos a 6 hoy día, a 6, el libro de Filipenses. No sé cuántas veces he leído el libro de Filipenses. Pero no se trata de leer simplemente, sino que se trata de poner en práctica. Así lo vemos en el llamado que el Espíritu le hace a Josué. Se trata de poner en práctica. Y ahí estamos trabajando. Y de pronto pareciera que estoy perdiendo la batalla. Me falta gozo. O me falta lo que Pablo compromete en esta epístola. En muchas cosas. Pero ahí estoy dando la batalla, buscando al Señor y no claudicando, sino que creyendo que el que comenzó la buena obra, como dice en el versículo 6 del capítulo 1, el que comenzó en vosotros la buena obra, Él la va a perfeccionar y la va a llevar a cabo. Porque su promesa es que Él va a trabajar en nosotros hasta que el Señor venga. Entonces ese es un compromiso de parte del Espíritu de Dios con cada uno de nosotros. Tener confianza que somos una obra en ejecución, no por
la humanidad del hombre, porque eso podría crear inestabilidad, sino que somos el fruto de lo que el Espíritu Santo está tratando de hacer en cada uno de nosotros. Así que a confiar y a entender de que el gozo, como dice la palabra en el Antiguo Testamento y trasciende al Nuevo, el gozo del Señor es nuestra fuerza. Y el gozo en el ámbito bíblico no es un estado de ánimo, no es simplemente alegría desde la perspectiva puramente emocional, sino que el gozo es algo que el Espíritu Santo tiene para ofrecer y es capital de Él, le pertenece a Él. Y Él es el que provoca ese gozo que hacía a Pablo que se olvidase del mal olor de la cárcel, de las cadenas, de la comida y que pensase que llegaría el momento en que ese tipo de circunstancias pasarían y él estaría nuevamente en libertad o el Señor vendría y lo llevaría ya a una vida completamente distinta. Entonces es muy interesante este llamado al gozo porque es una necesidad dentro de nosotros. Y claro, de repente cuando nos juntamos en esta vida tensionante, no tenemos de modo natural ese gozo. Entonces, tenemos que tratar de orar para que el Espíritu de Dios produzca esta obra del Espíritu en cada uno de nosotros. En la fraternidad, el compañerismo del ayer, no sé cuándo lo vamos a recuperar. A lo mejor nunca. Quizás vamos a iniciar una vida en términos globales totalmente distintas. A lo mejor van a ser más feroces los tiempos. O sea, no, a lo mejor van a ser más feroces los tiempos que vienen. Entonces tenemos que estar preparados y entender de que para poder vivir la dinámica del futuro necesitamos de la obra del Espíritu de Dios. Finalmente, el cuarto punto al que hice mención en el inicio tiene relación con los versículos 6 al 9. El cómo cultivar una mente saludable. Los versículos 6 al 9 que dice, por nada estéis afanosos, sino sean notorias vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con nacimiento de gracia. Y la paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro entendimiento en Cristo Jesús. Y el versículo 8 es el llamado objetivo, concreto. Pensar lo que es verdadero. Pensar lo que es honesto, pensar en lo que es justo, pensar en lo que es puro, pensar en todo lo que es amable, todo lo que es buen nombre, si hay virtud alguna, si hay alguna alabanza, en esto pensar. Pablo habla mucho sobre la renovación de la mente. Una y otra vez aborda esta realidad, porque no hay victoria en la vida del creyente sin atender la realidad de la mente. La mente es mucho más importante en nuestro quehacer diario. La versión TLA dice, no se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten. Y sean agradecidos, así Dios les dará su paz. Esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Finalmente, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que merece respeto, en todo lo que es justo y bueno. Piensen en todo lo que se reconoce como una virtud y en todo lo que es agradable y merece ser alabado. Practiquen todas las enseñanzas que les he dado. Hagan todo lo que me vieron hacer y me oyeron decir. Y Dios, que nos da su paz, estará con ustedes siempre. Estos versículos, insisto, sintetizan lo que Pablo y una otra vez insiste en compartir por medio de sus cartas a los creyentes en general. La renovación de la mente. Si no valoramos este alcance paulino y lo que el Espíritu busca hacer en medio de la iglesia, nuestras batallas serán muy difíciles, hermanos. Y yo comprendo a aquellas personas que de pronto vienen a mí y me cuentan sus dificultades, si no han estado trabajando en sus mentes. Y aquellos que vienen a mí me cuentan sus dificultades y han estado trabajando en el ámbito de sus mentes, les animo a seguir. Porque en realidad a lo largo de mi ruta me he dado cuenta de que la mente uno tiene que estar trabajando con ella a lo largo de la vida, siempre.
Pero no podemos ignorar la potencia que la mente tiene, porque muchas de las cosas que ocurren son única y exclusivamente a causa de los patrones existentes en nuestra mente que se crearon, se cimentaron y establecieron los fundamentos de mi forma de pensar a lo largo de mi vida. Desde chico fui aprendiendo cosas que se convirtieron en hábitos mentales muy poderosos y que intervinieron cada vez que yo veía una circunstancia y la interpretaba. Cada vez que yo establecía una visión de una situación que veía, era el fruto del patrón que existía dentro de mí. Y eso determinaba la manera en que yo veía las cosas. Como resultado de eso, la vida se hace muy difícil si yo ignoro el potencial que la mente tiene en la fabricación de interpretaciones de modo cotidiano. Nada de lo que yo hago, nada de lo que yo siento y experimento emocionalmente es fruto de mi química personal. No, es el fruto de mi cerebro, de mis pensamientos. Si nosotros pudiéramos ver nuestra mente, veríamos dentro de ella una serie de experiencias muy importantes que determinaron la manera en cómo yo evalúo los sucesos que me ocurren. Mi sistema de evaluación está condicionado por lo que yo he aprendido a lo largo de mi vida. Y muchas veces llegamos a Cristo, aceptamos el Evangelio, recibimos las buenas noticias del Evangelio y creemos que eso es todo. Y cuando nos hablan acerca de la renovación de la mente, creemos que es simplemente estudiar y punto. No, hay que avanzar en el conocimiento de nosotros mismos. Tenemos nuestra mente como una pecera, llena de pececitos de distintos colores. Cada uno de esos pececitos de distintos colores ilustran sistemas de evaluación, sistemas de interpretación de los hechos que me toca vivir. Y muchas de esas evaluaciones e interpretaciones son completamente ajenas al Evangelio. Y reacciono ante determinadas circunstancias por móviles íntimos que pertenecen a mí mismo, que no tienen nada que ver con la verdad del Señor, pero que están determinando la manera en cómo yo veo y percibo las cosas. Y eso significa trabajo. Trabajo. Los expertos en el ámbito de la mente dicen que si uno trabaja 21 días en una idea concreta todos los días, en esos 21 días establece un nuevo patrón. Cuando recién empecé a estudiar de esto, se hablaba de 33 días, pero ahora se habla de 21. No sé cuánto al final, pero lo que sí sé es que mi mente va a cambiar en la medida en que yo me esfuerzo. Y me esfuerzo cotidianamente y trabajo una y otra vez en ella. Pero si no hago nada por la transformación de mi mente, entonces este llamado del versículo 8 a pensar lo que es verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo que es amable, lo que es de buen nombre, en lo que hay virtud, en lo que hay alabanza, va a ser casi una pura utopía, porque no estoy entendiendo el valor que la mente tiene. Y por eso que la Biblia me invita a renovar mi mente. Me invita a pensar lo que es bueno, a pensar invirtiendo en mi mente, es decir, comprometiendo. Quizás en diciembre yo estuve acá compartiendo algo similar y dije, si nosotros un día de cada día al año, o sea, lo que quiero decir es que tenemos el año con 365 días. Si nosotros aprendiéramos un versículo diario, comenzando por los más chiquititos. Y Jesús lloró. Eso es todo. A partir de ahí. Y vamos agrandando los versículos a medida que va pasando el tiempo. Es decir, leyendo los más grandes. Eso es lo que quiero decir. No es que nosotros los vamos a agrandar. Vamos a aprender, imagínense, cuánto potencial que va a ingresar a nuestro interior y que nos va a permitir establecer formas de analizar las circunstancias de un modo distinto. Establezco la inquietud. Espero que el Espíritu de Dios logre ofrecer
lo que usted permita que Él le ofrezca, porque el Espíritu quiere hacer la obra en nosotros, pero a veces somos nosotros los desprovistos de la conducta de disciplina adecuada. Tenemos tiempo para muchas cosas, pero tenemos poco tiempo a veces para las Escrituras y para tenerlas a estas en nuestro interior. Entonces, recuerde estos 4 principios. Número 1, estabilidad. El principio número 2, si tiene conflicto, enfréntelos. El principio número 3, retenga el gozo y haga que este sea un capital frente a las situaciones difíciles. Y número 4, piensa en su mente y cuánto tiene que hacer por ella. Si ha sido dolorosa su vida a lo largo de su ruta, con mayor atención debe colocar importancia a su mente. Y no hay vida, honestamente, no hay experiencia cotidiana que no haya tenido situaciones de pronto complejas y difíciles. Y por eso es que es importante poner atención a estos hechos. Les invito a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por esta palabra. Oro por mis hermanos. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, tú nos invitas a creer en tu palabra, Señor, cada día más y más, a trabajar en ella. Padre, yo oro por la mente de mis hermanos. Señor, hay cosas que no son buenas en nuestra mente, experiencias duras, dolorosas, difíciles. Señor, en el nombre de Jesús oro para que nos otorgues, Padre, sabiduría, para que nos otorgues gracia. Señor, háblanos, revélanos cosas que han pasado en nosotros y que necesitan ser modificadas. Y por medio de tu palabra, Señor, ayúdanos, Padre, para tener pautas nuevas en las que confiar, en las que avanzar, en las que creer, Padre, absolutamente. Te damos gracias, Señor, en este día por esta palabra. Queremos ser personas estables, Señor. Queremos, Padre, atender nuestros conflictos. Padre, queremos el gozo del Espíritu en todas estas circunstancias y una mente renovada. Padre, por Jesucristo, Señor, oro por estas realidades en cada uno de mis hermanos. Gracias te doy, Señor, por este momento y oro en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos.